Hola a todos, bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal. Y hoy vamos a tocar el tema de las manifestaciones que se están produciendo a nivel casi mundial, porque son varios países, y también exactamente lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional. Ante todo, yo hace un par de semanas atrás también he subido un video, los videos de influencias cósmicas planetarias 1, 2 y 3, con las influencias que vienen de Plutón, Saturno, Urano, y en las influencias cósmicas planetarias 3, parte 3, hablé justamente también de la manipulación de masas y también del inconsciente colectivo. Importante que ustedes vayan a esta parte 3 para que entiendan y revisen otra vez lo que significa esto, el inconsciente colectivo y la manipulación de masas. Importante. ¿Y por qué hago esto? Porque entendamos también que detrás de hay grupos de poder que son políticos, religiosos, financieros y hasta de publicidad, marketing, donde marcan tendencia, donde manipulan masas y donde también producen infiltrados, por ejemplo, en una manifestación. Entendiendo que las manifestaciones es el derecho del ciudadano a expresar constitucionalmente con lo cual no esté de acuerdo, porque para eso el ciudadano dio su voto y su fe a a un político. Con lo cual, entendiendo que el político en realidad es el empleado de los ciudadanos, quien le dio el voto y su confianza, ante todo. Entonces, estamos viendo que en diferentes países se están produciendo determinadas manifestaciones, pero con un claro fin, y que realmente en principio esas manifestaciones tienen una idea loable, porque es su derecho a manifestarse, a protestar por algo que no está de acuerdo, y es normal. Ahora, siempre y cuando las manifestaciones sean de forma pacífica, sin ningún tipo de infiltrados ni vandalismo. Las protestas en este momento, bueno, están en España, en Barcelona parece que ahí la cosa ha mermado, en Francia, en Haití, en contra del corrupto presidente, en Ecuador hace unos pocos días, que bueno, en Ecuador obviamente ellos estaban en contra de todo un artículo 883 que era la subvención de la gasolina y también en parte del Fondo Monetario Internacional, al cual ese gobierno de Ecuador tomó el préstamo. Bien, pasaron lo suyo los ecuatorianos, no fue fácil, pero también ahí hubo infiltrados y ojo que también hubo una élite, que esto no lo dice nadie, hubo una élite militar extranjera que ayudó a reprimir. Ojo con esto nadie lo está diciendo, pero es una realidad. ¿Quién dio permiso para que venga una élite militar extranjera a ayudar a reprimir? Piénsenlo. Más allá de que también hubo en esa manifestación infiltrados de mucho cuidado, que generaron violencia impresionante. Hay que entender también estas partes, hay que ver todas las posibilidades. Bueno, ayer parece ser que también empezó una manifestación en el Líbano, fuerte. En Hong Kong tenemos otra, hace unos meses atrás en Nicaragua y Honduras. Hubo una manifestación pacífica también en Puerto Rico, que nosotros debemos tomar el ejemplo de de todo lo que es pacífico. Y bueno, y en México hace unos días atrás con el tema del hijo del narco, ¿no? Del tal Chapo, algo así. Entonces, estamos viendo diferente, pero hay que entender también, ponerse desde el punto de vista, desde el ciudadano, que el ciudadano ya está hasta el hartazgo de dar su confianza, su voto y todo para que después el mismo gobernante te venga a oprimir y te venga a levantar los precios, por ejemplo en Chile con el tema del transporte, cuando saben perfectamente que los salarios en Chile siguen estando iguales
y siguen aumentando el costo de vida. Entonces, ¿cómo es esto? El ciudadano trabaja como un perro, literalmente, ¿para qué? Para gastar todo el dinero en transporte, cuando también detrás de esa persona hay una responsabilidad, hay una familia, y tiene que administrar su dinero para otros pagos, para otras situaciones, como puede ser la salud, la educación, la alimentación, la vestimenta, la vivienda, el gas, la luz, el agua, porque en Chile el agua se cobra muy alto. Entonces, ¿cómo es? Hay, evidentemente, la gente tiene derecho a manifestarse, siempre y cuando, vuelvo y repito, que es en forma pacífica, sin actuar. El vandalismo no tiene por qué existir. Tú no tienes por qué romper absolutamente nada que sea público, porque le estás sacando justamente, con esa acción, le estás sacando el medio de transporte al trabajador, al ciudadano, que es el único medio que tiene para llegar a su trabajo, o para ir a la escuela, o lo que haga falta, o al hospital, si es necesario. Entonces, ojo con esto, esa parte no está nada bien, ni tampoco mucho menos aquellos que van y se dedican, aprovechan la ocasión para robar. ¿A robarte qué? ¿Una pantalla de plasma? ¿Para qué? Si tú me dices que no tienes dinero y te vas a robar un paquete de leche, o te vas a robar un pan que necesitas o arroz, se puede entender, pero un plasma, mi amor, ¿te lo vas a comer? Donde se te rompió la pantalla, quedaste sin plasma y sin nada. Eso no tiene sentido. Eso no existe. Eso es actuar con muy baja frecuencia, igual que el vandalismo, que no ayuda en absolutamente nada. Romper, quemar autobuses o los coches del subterráneo o el metro, como le quieras decir, ¿eso te crees que es bueno? O romper todo no existe. Estás haciendo un daño a un bien público que lo utiliza todo el pueblo. Bien, hay que entender entonces que detrás de estas organizaciones hay que entender muchas cosas, porque no todo no es ni blanco ni negro, y hay que ver todas las alternativas que hay detrás. Entendiendo también que Argentina y Chile, a ambos lados de la cordillera de la Patagonia, es un pastel fuertísimo que está ya escrito como objetivo en los protocolos de Sion. El que quiera leer ese libro, fue escrito a finales casi del siglo XIX y es uno de los objetivos que tiene ese libro. Bueno, digamos, ese grupo. Porque para ellos la Patagonia es la tierra prometida, la real tierra prometida. Un lugar que tiene la reserva de agua potable más grande del mundo. ¿Ok? Entonces hay muchos intereses también para crear cierto caos y poder controlar, ¿no?, más de lo que está. Hay muchos puntos, y hay ciertos puntos, el hecho de atacar o querer agarrar todo Latinoamérica, no es ni más ni menos por los recursos naturales que tiene. Ya hemos visto lo que sucedió con Venezuela. A mí no me gusta hablar de política, porque yo en realidad no creo en los políticos. Como yo, de alguna manera, esto lo vi cuando estudié en la universidad, una de las materias era filosofía, y el arte de la política es la demagogia, lo decía Platón. Ya con esto son pocas palabras y te queda claro qué es lo que hay. ¿Sí? Bien. Pero no es necesario llegar a estudiar filosofía para darte cuenta que lo que están haciendo los políticos y también los senadores, los diputados, por ejemplo, que van al Parlamento y en vez de trabajar se van a dormir, que hay videos, búsquenlo en YouTube, hay videos de gente, senadores y diputados que se quedan dormidos en el medio del Parlamento. ¡Qué fuerte es esto! Cuando esta gente, senadores y diputados, se autoaumentan el sueldo, como pasó en Argentina hace 2 años atrás, donde bajaron las pensiones de los jubilados,
Los pensionados que trabajaron 50 años de su vida, pobrecitos, y tienen 70 y pico de años y no se pueden comprar una barra de pan. Es duro eso. Es duro hasta decirlo. Me molesta. Me molesta hasta... No lo puedo decir hasta dónde. Pero duele. Y se aumentan el sueldo para nada, para seguir reprimiendo al pueblo, para seguir machacándolo desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas de hacerlo más polvo y tenerlo más esclavo, porque es una forma de esclavitud. El no tener el dinero suficiente para pagar y vivir normalmente, porque somos unos pagadores, seguimos en el círculo, pero al menos comprarte tu comida, pagar tu vivienda y los medios, lo básico para vivir. Es lo normal, lo digno. Pero esa gente va y se autoaumenta el sueldo. Esto pasó hace poco con el gobierno de Macri y ya pasó con la otra también, con la famosa arquitecta egipcia. Igual, sin ningún tipo de mercy, de compasión, nada por siquiera el mismo pueblo, esa persona que trabajó 50 o 60 años de su vida para tener un poco una dignidad de su jubilación y ni siquiera eso le alcanza para comprarse el pan. Es fuerte. Hay que entender esa parte. Hay que poner, yo voy a creer en los políticos cuando ellos vayan, se sienten en el Parlamento y lo hagan voluntariamente, sin cobrar un centavo. Ahí entonces voy a entender. Y tampoco creo en los presidentes que dicen, yo no voy a tomar el sueldo. Macri dijo no lo quería el sueldo de presidente. ¿Pero para qué? Si él ya tenía montado todo su chinguito, como dicen los españoles. Si él seguía haciendo todos sus negociados para sus amiguitos y para él mismo, y siguiendo mandando dinero a los offshores. ¿Te das cuenta? Bien. Entonces, es indignante. Es muy indignante lo que pasa. Es muy loable también entender la causa por la cual los ciudadanos en determinados sitios hacen su protesta o su manifestación. Es muy loable. Siempre y cuando, vuelvo y repito, no exista ni vandalismo, estén muy atentos con los infiltrados, quien manipula también todo eso, y hay que estar despierto, ¿no? Y no ir a robar, aprovechar la ocasión para generar más caos. Yo deseo que los hermanos chilenos realmente tengan mucha luz. Tenemos que tener cuidado porque esto definitivamente, esto es una explosión que hay a full. Latinoamérica es un centro total. Mira, Venezuela no tiene oro a full, tiene petróleo, tiene de todo. ¿Cómo está? Esto evidentemente Venezuela fue, por ejemplo, un experimento social a nivel masivo. Eso es mi conclusión clara y contundente a cómo está. Es duro de entender, quizás, es fuerte de digerir, pero lo que vemos. Quiero saber realmente quién está detrás. El otro día tuve una conversación y pregunté a ellos mismos, los venezolanos, es una familia venezolana, y dije, ¿ustedes quién cree que está detrás de todo esto? Uno decía Cuba, el otro Rusia, en fin, a que hay opiniones a todo dar. Pero hay que empezar a entender quién está detrás de todo esto. Empezar a entender, y esto no lo digo solamente por un país como Venezuela, estoy hablando de todos los países. Todos. Yo no tengo ninguna duda de quién está detrás en Argentina. No tengo ninguna duda. Bien, como ya va siendo, voy a decir, este es un fragmento, una parte de la entrevista del señor Héctor Juliano, que es licenciado en Administración, experto en deuda pública y externa. Bien, con respecto a lo que es un préstamo, los acreedores nos prestan porque nos imponen una cuota de endeudamiento. El problema del sistema financiero internacional es el exceso de liquidez. O sea, sobran
capitales financieros en el mundo en consecuencia. Por lo tanto, los países no se endeudan porque quieren, sino porque les imponen una cuota de endeudamiento. Para eso necesitan una clase endeudadora, una clase adicta a la deuda. El prestamista usurero no le preocupa que le devuelvan el capital inicial. Al revés, el negocio del usurero es que el endeudado nunca le pueda devolver el capital. Porque donde gana el usurero es en el servicio permanente de los intereses. Ahí está la clave del asunto. Entonces, ¿qué ocurre? Esta deuda que se refinancia en su totalidad devenga intereses cada vez mayores. Y tenemos el ejemplo. Argentina es el país que más paga las tasas de interés, más altas del mundo, con tasas de interés del 70 o 70% en algunos casos. Ningún país del mundo paga semejante tasa de interés. ¿A quién beneficia? Pónganselo a pensar. El Fondo Monetario Internacional no es para ayudar a los países, sino para ayudar a los acreedores de los países, para que esos acreedores no vean interrumpido el flujo de pago de sus intereses. Esto no lo digo yo, lo está diciendo un señor que es licenciado en administración, experto en deuda pública y externa, el señor Héctor Giuliano, que recomiendo que busquen todas las entrevistas de él, porque el señor tiene un lenguaje claro, concreto y bien simple, que tú no necesitas ser un doctor en ciencias económicas para entender lo que está diciendo él. Creo que está muy claro, muy concreto y sencillo. Cuando uno entiende cuál es el plan, entonces entendemos que todo este tipo de préstamos con estas organizaciones no son más que para esquilmar a un pueblo entero. Así de claro. Pero lo peor del caso es que a quien votaste fue y lo pidió. O sea, el gobernante de turno que votaste, el títere obviamente, fue y lo pidió para seguir esquilmando a la población. Lo peor del caso es que en Argentina con eso hubo una fuga de capitales muy grande justo cuando se inyectó todo ese dinero. Qué extraño, ¿no? Piénsalo. Por eso entendemos cómo Ecuador también se puso en contra ante la acción de pedir ese dinero del Fondo Monetario Internacional y el pueblo reaccionó. Bien, hay muchos intereses creados, obviamente esto no es tan fácil de contarlo, simplemente esta parte de lo que explica el licenciado Héctor Giuliano me parece relevante, que cualquiera lo puede entender y vuelvo y repito, puedes buscarlo en todas las entrevistas que él ha dado en esta plataforma también. Bueno, yo deseo de todo corazón que lo que sucede ahora a nuestros hermanos chilenos como en el resto del mundo puedan llegar a un acuerdo que sea siempre en paz, en armonía y favorable fuertemente para el ciudadano, obviamente, de a pie, que es el trabajador, es el que realmente moviliza un país. No hay que darle mucha vuelta a esto y subir la frecuencia nosotros desde nuestro lugar, desde donde estemos en el mundo, para mandarle mucha luz, mucha paz, mucha fuerza a todos, tanto los chilenos como en todos donde estén las manifestaciones. Esperemos que vamos a pasar también, este fin de semana va a ser también las famosas votaciones en Argentina, veremos qué sucede. Y también vamos a ver lo que sucede con el Brexit, es 27 de octubre. Otro fuerte, pero hay países como fue Holanda que ya con meses de anticipación desde el mes de febrero se vienen preparando Holanda porque ellos son los que mejores comercios tienen con Gran Bretaña y eso ya hay que
hay cantidad esto no lo dice nadie, cantidad de empresas inglesas que se fueron ya y se traspasaron con todo, familia, con todo, papa, con todo a Holanda, a Ámsterdam, en todas partes de Holanda. Y Holanda ya hizo acuerdos con otros países, como Polonia y demás, como para seguir el flujo comercial en cuanto a medicamentos y demás. Lo mismo que tenía con Gran Bretaña, lo mismo ahora lo está haciendo con otros países. O sea, han tenido un recaudo en esto, ¿me entendés? Esto no tampoco quiere decir que Holanda no va a perder una X cantidad de dinero a un plazo X de tiempo, porque tenía un flujo comercial muy grande. Pero si el Brexit ya, con esto ya se dice, se sale de la Unión Europea, adiós. Pero bueno, tú te das cuenta que hay determinados sitios donde piensan de otra manera y ven con visión y arreglan todo. Este es otro tema. En fin, solamente quería dar mi punto de vista sobre las manifestaciones. Considero loable una manifestación siempre y cuando sea pacífica y honorable, sin vandalismo de ninguna clase, estilo, y ni robo, ni nada, ni deteriorar un transporte público o una casa de gobierno, lo que haga falta. Eso tampoco es ningún plan. Ojo con esto. Lo único que están demostrando la baja vibración y están demostrando el instinto más primitivo y salvaje que pueda tener, entre comillas, el ser humano. Aquí lo dejo. Estoy bastante, no soy de hablar de estos temas mucho, pero creo que era necesario, como el tema anterior también de esa organización. Es necesario algunas veces puntualizar o poder comentar ciertas situaciones que nos están pasando a diario y son actuales. Bien, aquí los dejo. El próximo video va a ser, podcast va a ser más quiet, pero bueno, aquí los dejo y deseándoles una excelente semana con muchas bendiciones, mucha luz y mucha fuerza. No nos olvidemos de apoyar a nuestros hermanos chilenos y a todos los demás que están pasando por situaciones, mandándonos la mejor frecuencia, la más alta, y no olvidemos de siempre cubrir todo el mundo con la flor de la vida. Hasta prontito. Chau, chau. Cuídense.